Buenos días, querida familia. Nos alegra nuevamente entrar en la presencia del Señor, pedirle a Él que nos dirija, pedirle a Él que esté en medio de nosotros. Estamos preparando todo, estamos precisamente buscando el rostro de Dios por la necesidad que tenemos de Él. Así que vamos, entremos en su presencia y busquemos de su dirección. Vamos a orar y a ponerle ese tiempo en nuestros corazones a Dios. Bendito eres, oh Dios, te entregamos este tiempo para tu gloria y para tu honra. Lo que queremos hacer es para que tú seas glorificado, para que tú seas exaltado. Nosotros nos gocemos en tu presencia, Señor. Toma, oh Dios, los equipos, el internet, toma el lugar, toma las mentes y los corazones de nosotros y de los que están desde sus casas, Señor, con sus iglesias. De nosotros como iglesia, ellos como iglesia, y cada uno, Señor, dispuestos a lo que vas a hacer, Señor. Te entrego, oh Dios, a aquel que está por primera vez, para que le diga a Jesucristo que sea el Señor de su vida, el Señor de su casa. Y empiece, oh Dios, de día y de noche a leer la Biblia y a entregar todo su ser a ti. Y los que ya te conocemos, Señor, oramos para que Cristo siga creciendo y nosotros menguando, Señor. Como oramos para tu gloria y para tu honra, Señor. Como oramos para ser espirituales 24 horas, de día y de noche, 7 días a la semana. Ser espirituales, Señor, todo el tiempo, creyentes, creciendo en ti, obedeciendo, permaneciendo, oh Padre, y en esa comunión continua contigo. Como anhelamos, oh Dios, la vida del Espíritu, Señor, todo el tiempo. Padre, que nada ni nadie nos saque de la presencia tuya todo el tiempo, Señor, y nos haga ser luminares en todo, en donde nos pongas, Señor. La gloria y la honra sea para ti. Toma este tiempo, Señor. A ti atribuimos la gloria y la honra. Queremos cantarte a ti, queremos orar y estar contigo. Por favor, desarraiga toda mente inquieta, toda ansiosa inquietud, y ponnos en la alabanza, en la predicación, dispuestos a que tú nos hables, Señor, a que tú nos limpies, a que tú nos lleves en ese arrepentimiento hermoso que solo lo da la gracia del Espíritu. Señor, aquí estamos. Queremos alabarte y adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Y es delante de ti que estamos, Señor, mirando a cara descubierta, usando de toda nuestra franqueza, Señor. ¿Para qué intentar, Señor, esconder cosas? Si tú eres la luz, más bien quiero correr a esa luz. Quiero en tu luz ver la luz. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. En una ocasión, en 2 ocasiones y en varias ocasiones, Señor, tú mismo preguntaste a aquellos hombres: ¿esto os ofende? ¿Esto no lo entiendes? ¿Te sientes incómodo? Y es la única razón por la cual un hombre puede dejar de ver la luz, que rehúse la luz. Y la luz revela todas las cosas como son. Examíname, oh Dios,
y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno, y guíame por el camino eterno, y guíame por el camino eterno. Señor, tú has examinado mi sentarme ni levantarme, Señor. Has escudriñado mi andar, mi reposo. Todos mis caminos son conocidos delante de ti. La palabra no está en mi boca y ya la conoces toda, Señor. Y esto me sobrecoge, Señor, de temor, pero un temor reverente, un temor que me asombra del Dios que está frente a mí, del Dios que considera todo lo que soy y a pesar de eso me visita. Por eso yo quiero rogarte, Señor, muéstrame, Señor, lo que me es oculto, para que yo pueda volverme a ti de todo mi corazón, Señor. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno, y guíame por el camino eterno. Guíame, Señor, por el camino eterno, por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Llévame, Señor, a total, Señor, a total exposición, dice, porque la luz de tu palabra, dice, alumbra, Señor, y en esa luz queremos vivir para honrarte, para servirte, para seguirte, Señor, para cantar, oh Dios, y para celebrar tu gran nombre, Señor. Te alabamos en el nombre y en la autoridad de Jesús y decimos, si algo tenemos cierto es nuestra necesidad de ti. Exáltate y muestra, Señor, tu misericordia. Desea resplandecer tu rostro sobre nosotros. Ten misericordia de nosotros. Se conforme a tus muchas piedades. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú.
toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Gloria a Dios. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesen de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesen de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Dice montes, montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré. Incomparables promesas me das, Señor. Incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Bendito eres, oh Dios, como oramos para que nuestras mentes, nuestras lenguas, corazones y tiempo sean para glorificar a Dios todo el tiempo. Todo lo que somos sea puestos de rodillas delante del trono de Dios. Todo el tiempo, todo lo que somos. Él nos creó, Él nos formó. Entonces, lo que podemos hacer voluntariamente es derramar todo lo que somos para Él. Nuestras vidas de soltero, nuestras vidas de casado, nuestras familias puestas a sus pies en adoración al que todo lo puede, al que nos creó, al que nos hizo, al que nos fortalece, al que nos limpia de todo pecado. A Él y solo a Él sea la gloria y la honra. Por eso todo lo que somos queremos entregárselo a Él en gratitud a aquel que todo lo dio por nosotros. Dio a su amado Hijo, a su único, para que fuésemos salvos en Él. A través de Jesucristo tenemos esa relación personal con Dios todo el tiempo y nos dejó su Antiguo y Nuevo Testamento en su palabra para que vayamos a Él. Es el testamento que le dejó a sus hijos para que podamos poseer la heredad que Él nos dejó ahí. Jesucristo, desde Génesis hasta Apocalipsis, una sola persona, y la fe que es creer lo que Dios dice. Por favor, danos esa permanencia de seguir buscando y de seguir creciendo en ti, Señor. Con la sombra de Pedro los enfermos se sanarán,
Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Gocémonos, alegrémonos en Él, dice, porque nos ha redimido para proclamar su grandeza, para proclamar sus maravillas. Espíritu Santo, ¿cómo necesitamos de tu acción en nosotros? Espíritu de Dios, por favor, ven, ilumina, ven, ordena, ven, llena con tu presencia nuestras vidas. Muéstranos que no era Pedro, no era la sombra de Pedro, era el Espíritu que habías puesto en él, Señor. Hombres comunes y corrientes llegaron a convertirse en seres extraordinarios porque reflejaban tu gloria. Y eso quiero, Señor. Eso deseo. Más tú, menos nosotros, Señor. Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. No era la sombra ni tampoco Pedro. No era la sombra ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Con la sombra de Pedro, con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. No era la sombra ni tampoco Pedro. No era la sombra ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Fluye, fluye, Espíritu Santo. Fluye, fluye, Espíritu Santo. Este sí que da poder, este sí que da poder, este sí que da poder, de la cabeza hasta los pies. Este sí que da poder, este sí que da poder, este sí que da poder, de la cabeza hasta los pies. Que yo me siento en Pentecostés, de la cabeza hasta los pies. Que yo me siento en Pentecostés, de la cabeza hasta los pies. Porque viniste para hacernos, Señor, como el barro en tus manos, vasijas de honra para proclamar tu nombre, para, dice, anunciar las virtudes del que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Fluye, fluye, Espíritu Santo, fluye, fluye, Espíritu Santo. Gloria a Dios, a su nombre sea honra, honor y exaltación. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Tu gloria llenó la tierra, tu gloria llenó mi ser, por eso canto aleluya a ti, Santo de Israel. Tu gloria llenó la tierra, tu gloria llenó mi ser, por eso canto aleluya a ti, Santo de Israel. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Tu gloria llenó la tierra, tu gloria llenó mi ser, por eso canto aleluya. Tu gloria llenó la tierra, tu gloria llenó mi ser, por eso canto aleluya a ti, Santo de Israel. Dice,
como río de agua viva que saltan de arriba. Te llevo dentro, te alabo en todo momento, con salterio y arpa y con instrumento. Como río de agua viva que saltan de arriba. Te llevo dentro, te alabo en todo momento, con salterio y arpa y con instrumento. Por eso confío en Cristo mi Rey. Por eso confío en Cristo mi Rey. Tu gloria llenó la tierra, tu gloria llenó mi ser. Por eso canto aleluya. Tu gloria llenó la tierra, tu gloria llenó mi ser. Por eso canto aleluya a ti, Santo de Israel. Río de agua viva, como río de agua viva, saltan de arriba. Te llevo dentro, te alabo en todo momento, con salterio y arpa y con instrumento. Como río de agua viva que saltan de arriba. Te llevo dentro, te alabo en todo momento, con salterio y arpa y con instrumento. Por eso confío en Cristo mi Rey. Por eso confío en Cristo mi Rey. Por eso confío en Cristo mi Rey. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Lléname, Señor, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. El justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. El justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios. El justo florecerá, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios. El justo florecerá, una vez más. El justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. El justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios. El justo florecerá, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios. El justo florecerá. ¿Cómo te alabamos, Señor? ¿Cómo te bendecimos en el nombre de Jesús?
Familia, aquí estamos nuevamente en una mañana fresca de sábado. Les pido nuevamente, redoblemos la oración. Nunca será suficiente lo que oramos. Tendremos que orar más y estar más maduros en esa oración. Pues es lo que hemos venido diciendo, ¿cierto? Que cada vez seamos más del Señor, que Él pueda hallar más cabida en nuestras vidas. Y fíjese que yo he venido insistiendo en dos cosas. Uno, en su soberanía, que es algo que para nosotros es un descanso. Es decir, que el caminar de la vida cristiana está en manos de Dios. Es decir, que Él es el que está al frente del asunto. Y en segundo lugar, que en esa soberanía dice que todos y cada uno de nosotros también tenemos la determinación de acercarnos a Él con toda libertad. Por eso, los elementos fundamentales de la vida cristiana están contenidos en la sencillez del hombre. Las condiciones están dadas. Y el Señor lo dice claramente cuando dice, porque este mandamiento que yo te doy hoy no está lejos, para que tú digas, ¿quién irá hasta el otro lado del mar a traerlo? ¿O quién subirá y nos lo traerá? ¿O quién de alguna manera lo traerá de abajo? Pero lo que está diciendo es cerca de tu boca, cerca de tu corazón, porque Dios es el elemento principal, Dios es el ingrediente principal. Y decíamos claramente que la sencillez de la iglesia es el punto de partida del Señor. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito y su propósito no está fluctuando conforme nosotros. A pesar de todas nuestras aspiraciones, el propósito de Dios es, dice, recto. Cuando el Salmo 19 dice la palabra de Dios es recta. Dice el mandamiento de Jehová es justo, porque Él tiene trazada la senda y es inequívoca. Es una senda que nosotros no podemos de ninguna manera tratar de amañarla, como hacemos con todas las cosas, ¿no? Por eso, nosotros sabemos que en la providencia del Señor, Él tiene la capacidad de manifestarse.
Y si hay algo lindo que yo puedo confiar cuando le hablo a una persona, es que si Dios me dio ese oficio, yo quiero hacerlo en el poder del Espíritu Santo, pero también quiero hacerlo en la certeza que Dios puede comunicarse con esa persona si esa persona le abre el corazón al Señor. Por eso yo creo que no se necesitan muchos elementos que se han convertido en esenciales, que se han convertido en imprescindibles. No se requiere una banda musical, se requiere solamente un corazón afinadito para el Señor. Y en últimas, yo siempre digo, la guitarra es mía, el micrófono es mío y mi esposa es mía y cantamos los dos y no invitamos a nadie, porque lo que anhelamos es deleitarnos en la alabanza, alabar al Señor. Queremos que nuestros corazones agraden al Señor en esta adoración. Así que la madurez es latente cuando el Señor es el centro. Eso es lo que necesitamos, que el Señor sea el centro. Y al contrario de lo que muchos pensarían, yo diría, aquí en todos los que están en el auditorio, yo les diría, bajen las manos los que quieren opinar, porque aquí no cabe opinión de nadie. Si Él es el centro, es absolutamente suficiente. En segundo lugar, dice que cada uno de nosotros le permita a Él hacer la obra, que se manifieste en todos y cada uno. Ese es el orden en todos y cada uno de nosotros. La suma de miembros hace la armonía del cuerpo. No es un solo miembro, ¿comprende? Y que soberanamente Él puede aparecerse donde Él lo desee. Por eso hablaba de cómo no podemos, digamos, nosotros volvernos sectarios y decir que nosotros hemos puesto las condiciones para que Dios esté en medio de nosotros. Y alguno pensará que si hace como Salomón, hace un templo grande, majestuoso, y ora de una manera elegante. En el tema de David Wilkerson de la iglesia de Salomón, dice que la iglesia de Salomón se caracteriza por ser más elaborada, mejor elaborada, por tener muchos recursos, por decir las palabras indicadas y por tener todo lo conveniente. Y habla de Salomón cuando da el discurso en la dedicación del templo. Seguramente Salomón escribió y descartó algunas frases y puso otras frases, pero en la dedicación del templo Salomón da un discurso bastante magistral. Sin embargo, y el templo puede llegar a ser un lugar donde Dios habita temporalmente, honrando la fe de algunos. Y eso es lo mismo cuando una persona cree que poniendo una cúpula, un campanario, está poniendo las condiciones para que Dios esté. No es de esa manera que el Señor actúa. No podemos presumir que nosotros ponemos las condiciones. Ahora, yo podría decir, entonces, yo soy San Francisco de Asís de este siglo. No, yo no estoy haciendo ni votos de pobreza, yo no estoy haciendo ni votos de absolutamente nada para que el Señor venga. Yo solo deseo, dice Mateo capítulo 5, tengo hambre y sed de justicia, tengo hambre y sed del Señor. Y le pido que se manifieste en medio de nosotros. Por eso, si el Señor llegara a aparecerse como se ha aparecido en unos lugares que uno dice, ¿y esto qué pasó? El Señor no se aparece para avalar nuestras obras. Ahora vamos a hablar un poquitico más de eso. Sino, Él viene precisamente a mostrar al hombre su condición. Donde quiera que esté, Él se puede aparecer en cualquier lugar. Y yo hablaba cómo el Señor es soberano para hablarle a una monja en un claustro. Él puede hablarle a un cura o a un monje. A Martín Lutero le habló en un claustro y él
Él sentía el peso de su condición y allá el Señor lo incomodó, de allá lo llamó. Pero no lo llamó para decirle que él era el héroe, que no, simplemente lo llamó para revelarle su condición. Se dice que Martín Lutero se estaba confesando y salía de la confesión con el corazón dolido y se ponía otra vez en el último lugar de la fila a volverse a confesar porque ya había pecado y se le había olvidado decir otras cosas. Si Dios visitó ese lugar, si Dios visitó esos lugares, no lo hizo con el fin de avalar esas cosas. Y nosotros mucho menos podemos presumir de nosotros ser los que patentamos la exclusividad del Señor. Más bien, lo hemos dicho los domingos, buscamos ser de Dios antes que ser de nosotros o ser de los hombres. Buscamos ser de Él antes que Él sea lo que nosotros patentamos. Aquí sí está Dios, nosotros lo tenemos acá. Venga y verá que aquí sí lo tenemos. Hay algunos que lo meten en una cajita pequeñita, hay otros que intentan encerrarlo en los templos y que no se vaya de ahí. Yo decía que Dios no permanece en templos hechos por manos de hombres. Y al igual que el mismo Señor Jesús abandonó el templo que fue reconstruido por Herodes, el mismo Señor lo abandonó, dice, y le dictó sentencia. Esos lugares, lo único, así como abandonó Silo, así como abandonó Betel, así mismo, todo eso trae los símbolos que Dios no puede ser manipulado por nosotros los hombres y Dios no puede concederle los derechos exclusivos a un hombre. Al contrario, Él tiene todo derecho exclusivo. Él tiene, y me encanta cuando dice que conoce el Señor a los que son suyos. El Señor sí puede patentar quién es de Él y quién no es de Él. El Señor sí puede hacerse mi dueño y decir, este es mío y nadie me lo toca. Este es mío y no quiero que nadie me lo mire, no quiero que nadie, porque Él es Dios. Por eso, si Él se ha aparecido en determinados lugares, por favor dejemos la presunción que Él viene a felicitarnos o viene de alguna manera a confirmar o a bendecir nuestros planes. Y lo que sí es cierto es que Dios es luz y ningunas tinieblas hay en Él. Y cuando Él viene, pues lo que hace en primera instancia, la luz evidencia todas las cosas, entonces evidencia la condición de los corazones. Por eso no podemos pensar de ninguna manera que es algo ligero los propósitos de, digamos, asumiendo esto, no podemos presumir, por favor, no podemos presumir que Dios está de acuerdo con las prácticas de los lugares donde Él se ha aparecido. ¿Ya? Y no son simples cosas que en realidad no tienen ninguna relevancia. Sí son cosas que tienen relevancia. Son cosas que tienen mucha relevancia, porque precisamente si el Señor se aparece, yo creo sinceramente que es honrando el hambre o la fe de alguien que está cercano. Y Dios se aparece evidenciando que no es liviana la práctica pagana de los lugares donde Él se ha aparecido. No sé, yo lo que he visto es que a veces nosotros creemos que son pequeños defectos. La iglesia oficial no tiene pequeños defectos, tiene errores de fundamento. Tiene errores de fundamento. Si esa es la oficial, entonces no podemos de ninguna manera podemos ignorar la condición de las iglesias que no son oficiales, es decir, de
las innumerables congregaciones que han salido del cristianismo. Dice las iglesias que han salido del protestantismo. Y entonces nosotros decimos que sí somos y los de allá no son, y que nosotros entendemos y que los de allá no entienden, pero Dios le ha placido manifestarse. En algún momento hubo una división en un grupo, y los unos lloraban por el dolor y los otros estaban con ira por todo lo que había pasado. Y vino el Señor y tocó a unos y tocó a otros. Entonces no sabíamos quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. Sí, donde Dios se había aparecido y donde Dios se había aparecido. Si los que estaban tristes y llorando y acosados, o los que estaban con ira y los que estaban reformando, no sabíamos, ¿cierto? Y esto solamente es la certificación que para Dios no son defectos pequeños los que los hombres hemos patrocinado. Y estoy hablando hablemos de cosas generales: riqueza, poder y fama. Entonces son cosas en las cuales nos hemos involucrado los hombres, en medio de las cuales hemos puesto cada uno nuestro granito de arena y hemos contaminado absolutamente toda intención. Entiende que las riquezas, poder y fama es normalmente el aval y la certificación de la legalidad, porque tiene riquezas, porque tiene poder y porque tiene fama. Y eso es la certificación de la legalidad. Pero Dios no viene a avalar ese tipo de cosas. Ahora, yo lo decía, la tristeza de una congregación con el nombre de Martín Lutero está ordenando ministros homosexuales. Eso no es solo un pequeño defecto. Eso son cosas, nacidas del vientre del puro infierno. Sodoma y Gomorra vivificada nuevamente, resucitada en esos lugares. ¿Sí? Y no solamente el homosexualismo y este tipo de cosas horribles, sino la idolatría. Repito, yo soy más general, hablando de cómo la iglesia que se llama Iglesia de Dios, la iglesia que se llama cristiana, ha caído en la tentación de las riquezas, el poder y la fama. Pero como tienen las tres cosas, esas tres cosas, entonces llegan a ser el aval para ellos. Entonces, si se aparece Dios, entonces necesitamos más riquezas, más poder y más fama. De modo que el engaño pulula y el engaño está a la orden del día. Pues bien, si Dios se apareciese en un lugar de esos, no es por ninguna de esas tres razones, ni por la riqueza, ni por el poder y la fama, mucho menos por pecados tan horribles como la homosexualidad, como la pedofilia, como el satanismo que se practica. Dios no está de acuerdo. Dios no está de acuerdo. Un predicador tenía la tumba de alguien que le enseñó la palabra, e iba a esa tumba supuestamente a orar y a recibir la unción. Eso se llama nigromancia, y eso se ve en la iglesia protestante. Se ve también ¿cómo se le llama? Donde los objetos se convierten en dioses. ¿Cómo se le llama? Cuando los objetos, todo el panteísmo y toda la idolatría de paños, de espigas, de aceite, de lugares, eso es panteísmo, una idolatría. Es decir, eso no es liviano. Por eso el Señor no viene a participar de todo el revuelto de cosas en que estamos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es uno solo, Él es santo.
Él no viene a participar de eso. Por eso, si el Señor se aparece, porque se puede aparecer y lo ha hecho, entonces lo hace para llamar al arrepentimiento, para llamar al arrepentimiento. Por eso no es solo un pequeño defecto que nosotros estamos hablando. No, es que todos somos hermanos. No, un momentico. No todos somos hermanos. Todos somos humanos. Todos somos humanos, pero no somos hermanos. Mi hermano, mi hermana, ¿quién es? El que hace la voluntad de mi Padre. Es lo que dice la Biblia, hijos de un mismo Padre. Por eso el Señor no pudo llamar hermanos a los fariseos, sino les dijo hijos del diablo, porque los deseos del diablo querían hacer. No es liviana la condición de los lugares donde el Señor se ha aparecido. Más bien no nos equivoquemos, si el Señor ha venido no es por complacencia, sino el Señor ha venido, y tú lo puedes leer en el mensaje de las iglesias en Apocalipsis. A toda iglesia le tiene una reprensión. Alguien diría, la de Filadelfia no, y le dice, claro que sí. Ay, pero yo no puedo encontrar. Eso es similar a decir que José en Egipto no tuvo pecado. Eso es similar a decir que María era inmaculada. Eso es, todos tenemos pecado. Todos somos pecadores. Estamos destituidos de la gloria de Dios, pero por su gracia se nos ha dado la salvación. Entonces, si Dios se ha aparecido para llamarnos al arrepentimiento. ¿Entiende? Y en esto quiero que demos el siguiente paso. ¿Por qué? Porque Dios sí ha puesto en medio de nosotros, dice, esa conciencia, esa voz que llama de un abismo a otro abismo a la voz de sus cascadas. Una necesidad de Dios. Y intuitivamente la iglesia, y en general, intuitivamente la iglesia en general, digo, lo que se conoce hoy como la esfera de la fe, espera un gran movimiento de Dios, un movimiento a gran nivel, no un movimiento pequeño o de algún lugar, sino hoy la iglesia, por varias cosas, ¿no? Por varias cosas, pero dentro de las fibras de la iglesia hay una espera de una manifestación grandiosa de Dios. ¿Ya? De hecho, periódicamente, por la condición de la iglesia, los hombres han determinado darle el curso hacia otro lado a todo lo que están viendo. Es decir, se han suscitado reformas, se han suscitado renovaciones. Dicen, no, esto hay que cambiarlo, estamos en una condición, hay que cambiarlo, hay que cambiar esto. ¿Sí? Pero esos cambios muestran y marcan la inconformidad de las personas que hacen parte de ese caminar. Por eso se dan los cambios, ¿sí? Por eso se da, porque cuando alguien decía que todo está funcionando bien, no hay problema. No está funcionando bien. Lo que pasa es que nosotros a veces nos hacemos de oídos sordos a muchas cosas y no las queremos tratar. Pero han surgido periódicamente reformas, periódicamente renovaciones a todo el sistema. Y mucho más por la frustración de ver cómo lo que debiera llamarse
Santo es símbolo de todo lo contrario, no de la santidad, sino de lo profano. Por eso yo digo esto, que a veces estas cosas son más fruto de la inconformidad. Las personas que están dentro de un lugar, dentro de una organización, dentro de un movimiento, en la esfera de la fe, entiéndame, estoy hablando en la esfera de la fe, no se han conformado y dicen hay que cambiar esto, hay que quitar aquello. De alguna manera siempre se trata de lidiar en primera instancia dialogando, pero llega un momento en que viene la confrontación. Al principio, ustedes saben que muchos de los fariseos se acercaban al Señor a preguntarle, pero después comenzaron a preguntarle para probarle, después comenzaron a preguntarle para hacerlo caer, después comenzaron a preguntarle para tener razones para matarlo, y así es la cosa. Pero yo veo que muchas veces esa intuición, digo intuición porque la intuición pertenece al espíritu del hombre, esa intuición que Dios debe manifestarse, está dentro de nosotros, ¿cierto? Pero mucho de eso no es fruto del discernimiento, sino de la inconformidad, ¿sí? No hay mucho discernimiento de las cosas. Y a veces lo más triste de estas reformas es, por ejemplo, el hambre. No por ejemplo, sino muchas de esas reformas son en manera muy escasa, motivadas por el gran hambre de Dios que tenga una persona. El hambre de Dios es muy escasa en este tiempo. El hambre de Dios por la persona de Dios es muy escasa. Entonces, entiéndame el punto en que estoy. Dios se puede manifestar, pero no se va a manifestar en complacencia con nosotros, sino se va a manifestar para llamarnos al arrepentimiento. Y en nuestra condición de saber que Dios nos está llamando al arrepentimiento, que está llamando a algo diferente de lo que estamos viviendo, que nos produce frustración, que nos produce inconformidad. Hay algo que nos llama a eso. Pero a veces, repito, es la inconformidad, a veces, repito, puede ser el discernimiento, casi nunca es el discernimiento, y mucho menos el hambre de Dios. Dios, si ha puesto en el hombre esa insatisfacción de la manera que sea. ¿Por qué? Porque Dios ha llamado al hombre a él. Por eso Dios ciertamente está suscitando, y entiéndamelo bien, porque allá es donde quiero ir. Dios ciertamente está suscitando un gran mover en medio de su iglesia, la verdadera iglesia, en medio de la esfera de la fe. Entonces, alguien diría, conmigo. No, un momento, es Dios el que lo va a hacer. Es Dios el que lo va, Dios es el que se dispone a hacer ahora, dice, una obra de gran magnitud. Entiéndame, de gran magnitud no estoy hablando lo que nosotros tenemos en la mente como grande. ¿Ya? ¿Qué tenemos en la mente como grande? ¿Qué tenemos nosotros en la mente como grande? Lo dije a ver, un dulce, si hay dulces por ahí, ¿no traje dulces hoy? Bueno, una galletica de Sammy le regalo al que me dé la respuesta. Una pequeña galletica, molestando. Dios dice que Él va a hacer una gran obra en ese tiempo, pero esa gran obra no tiene que ver, no tiene que ver con lo que yo decía al principio, riquezas, poder y fama. ¿Qué nos parece grande a nosotros? Pues las riquezas, el poder y la fama.
¿sí? Eso nos parece a nosotros excelente, pero no es eso lo que Dios va a usar, porque eso es lo que nosotros creemos que es grande, ¿cierto? Y si nosotros pensamos en eso, pensamos en un gran número, en un gran lugar, en un gran estadio. Hablábamos con alguien y decíamos que en Nigeria existen los salones, las construcciones más grandes que hay en todo el mundo. Albergan más de 70,000 personas en un solo servicio. En un solo servicio pueden reunirse 70,000 personas. Y esto es de magnitud, ¿comprende? Por eso yo creo, y no tanto por la inconformidad, yo creo, y no tanto por otra cosa, sino por el hambre que tenemos del Señor, que Dios sí está despertando una gran hambre por Él, una gran necesidad de Dios, una gran necesidad de lo que Él es y de lo que Él hace. Y Dios se dispone a hacer ahora una restauración total de la iglesia. ¿Por qué la iglesia se ha embolatado? ¿En qué? Riquezas, poder y fama. Pero Dios no se ha manifestado grandemente, sino al contrario, Dios dice, se ha aparecido para reprender. Y es lo que tenemos en el mensaje a las 7 iglesias. ¿Cuál es el mensaje a la iglesia de Éfeso? Has dejado tu primer amor. El mensaje a Esmirna, y sigue hablando cada uno de los mensajes, dice yo te reprendo. La última iglesia, que es casi que el dibujo de la iglesia que somos hoy, una iglesia que dice yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero no sabes que eres pobre, ciego, desnudo, desventurado y miserable. Dice que el Señor se aparece. Uno diría, pero el Señor, ¿cómo se le va a aparecer a ese tipo de iglesia? ¿Cómo se le va a aparecer el Señor a esa iglesia que es pobre, ciega, desnuda, desventurada y miserable? Eso es imposible. Ahora piense por un momento, ¿cuál sería el sentir de la iglesia de la Odisea diciendo, Dios me habla? Sí, lo habla, pero para reprenderlo. Esto es lo que quiero decir. Pero sí es cierto que nosotros sabemos que va a haber un gran mover de Dios en el último tiempo. Pero ese gran mover de Dios es un mover según Dios, no según nosotros. Es una restauración total de la iglesia. Entiéndase, iglesia, el pueblo de Dios. Entiéndase, iglesia, dice la congregación de creyentes. Entiéndase, iglesia, dice los sacerdotes del Dios Altísimo para su Dios. Esto es lo que decimos iglesia, ¿entiende? Y Dios sí va a hacer ahora una restauración total. Pero el asunto de esto es que como es cierto que Él no se complace en nuestras obras, entonces Él lo va a hacer con el patrón fundamental, según sus patrones fundamentales. Y esto es cierto. En alguna ocasión, hace algunos años, vino un escrito de Rick Joyner. Y el título de ese escrito de Rick Joyner decía El último avivamiento. Yo lo leí hace, no sé, estoy hablando del orden de 20 años tal vez, o un poquitico menos. Lo leí y ya tenía tiempo. De Rick Joyner dice El último avivamiento. ¿Y cómo llegó a mis manos? Llegó a mis manos porque un hermanito que tenía la presunción de ser de los elegidos
Él era un elegido dentro de los elegidos, un elegido dentro de los elegidos. Entonces él medio leyó algo, 3 líneas de la carta, y dice, mire, yo recibí esto por correspondencia y creo que te puede interesar, pero él mismo me manifestó a mí que él no creía en ese tipo de cosas. Y yo lo veía con esa displicencia y cuando yo lo leí no pudo más que arrancar lágrimas, esa verdad de el último avivamiento que el Señor va a levantar. Porque en mi corazón hay un deseo por lo que Dios quiere hacer y porque Dios es verdad y nosotros hemos hecho de Dios más bien una excusa para seguir en nuestros planes. Entonces yo leí eso y me arrancó unas lágrimas y yo decía, ¿cómo es posible que este hombre, que supuestamente es una persona eminente en el pueblo de Dios, no aprecie estas cosas? Y con el tiempo me he dado cuenta es porque lo que Dios hace no le interesa mucho a los hombres. Lo que Dios hace no le interesa mucho a los hombres, porque los hombres, y entre más eminentes, estamos ocupados en cosas de responsabilidad mayor y de responsabilidad más grande. Hablábamos con alguien de invitar a alguien para que nos hablara y dice, no, este año no se puede, tiene que ser hasta el otro año. Y yo decía, ve, interesante, ¿no? Interesante. Y alguien diría, no, pero es que es una persona muy importante. Digo, si es tan importante esa persona, no quiero escucharla. Yo quiero escuchar a alguien que tenga palabra de Dios y que esté pegadito del Señor. Por eso, Dios se dispone a hacer ahora una restauración total de lo que Dios llama iglesia, de lo que Dios denomina iglesia, de lo que dijo el apóstol Pablo, la iglesia de su casa, de lo que dijo el apóstol Pablo y escribe, dice, a los de Corinto, a los de Colosas, a los de Filipos, dice, de esa iglesia es la que estamos hablando, que el Señor va a restaurar. No estamos hablando de absolutamente nada más que tenga que ver con las verdades del hombre, sino con los patrones fundamentales de Dios. Y esto es verdad. Yo sí estoy seguro que el Señor va a hacer una restauración total de la iglesia. Y esa es mi esperanza, porque yo he tenido mucha frustración en lo personal y en lo congregacional, porque Dios nos ha dado todas las condiciones, pero se han eclipsado esas condiciones por nuestra condición en muchos aspectos. Sin embargo, todavía hay una llama ardiente que el Señor encendió hace muchos años y que Él ha avivado a través del tiempo, haciéndonos creer que Él es el único que puede hacer esta obra. Y entiende, por favor, que la Biblia no es una nueva revelación, sino que la Biblia traza esta restauración. Los hombres hacemos reformas, los hombres hacemos renovaciones, pero Dios hace una restauración. Y lo que hace Dios va a ser completamente nuevo. ¿Recuerdas en Lucas capítulo 5? Dice que el vino nuevo se ha de poner en odres nuevos. El vino nuevo no cabe en odres viejos. ¿Por qué? Se rompen los odres y se echa a perder el vino. La expresión a Nicodemo, que era principal en la sinagoga, es una expresión directa respecto de los odres. Os es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo puede un hombre, siendo viejo,
¿Cómo puede un hombre, siendo viejo, volver a entrar en el vientre? Y eso es lo que piensa el natural. Entrar en el vientre de su madre y volver a nacer. Y el Señor dice, lo que es nacido del Espíritu es del Espíritu, y lo que es nacido de la carne es de la carne. Entonces, si usted me dice, es que eso es aplicable al individuo, y digo, lo que es aplicable al individuo es aplicable a, dice, el colectivo de individuos que se denominan a sí mismos voceros de Dios. Por eso la restauración que el Señor va a hacerla en odres nuevos. No la va a hacer en los odres viejos. No la va a hacer según la carne, sino la va a hacer según el Espíritu. ¿Por qué? Hay una razón. Dice, porque el vino nuevo, dice, rompe los odres viejos y se derrama el vino y se echa a perder tanto una cosa como la otra. Entonces, lo que es aplicable a Nicodemo es aplicable también al colectivo de hombres que se creen voceros de Dios. Dice, a menos que nazcan del agua y del Espíritu, no podrán ver la restauración del Señor, porque el Señor no va a restaurar los odres viejos. El Señor va a derramar un vino nuevo en odres nuevos. Lo que el hombre ha engendrado en la carne, que riquezas, poder y fama, no van a ser el odre donde el Señor derrame su vino nuevo. ¿Por qué? Dice precisamente porque se rompe el odre y el vino se derrama. ¿Comprende? Esto es lo que nosotros encontramos que la Biblia traza. Esta restauración. Una restauración como el vino nuevo que el Señor está ofreciendo en este último tiempo. Esto es un orden nuevo y total para la iglesia de Dios. Sin embargo, no está lejos de la Escritura. Está en la misma Escritura. Y está de una manera tan precisa que tenemos que tener mucho cuidado de no tropezar en la Escritura, de no tropezar en la palabra viva del Señor. El Señor ofrece el Mesías y los judíos están ofreciendo el Mesías. Están esperando el Mesías. Los judíos están esperando el Mesías. Están esperando el Mesías. Pero cuando el Mesías se aparece, no pueden aceptar al Mesías porque ellos se han hecho odres viejos. Y entonces el Mesías rompe sus odres y no le pudieron recibir. Los judíos se les rompió su odre y no pudieron recibir al Señor. Y no pudieron aceptar al Señor. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Se rompió el odre, se derramó la palabra que se les había dado y dice, no les aprovechó porque no la acompañaron con fe. Escuche, ¿ha desechado Dios a los israelitas? De ninguna manera. Dijo el apóstol Pablo, pues yo también soy israelita. Dice, sino que ha acontecido a Israel tiempo de dureza. Los patrones de la restauración están dentro de la Biblia. Los patrones de la restauración están dentro de la Biblia. Pero dice, nosotros los hombres, el Señor ha permitido que pase el tiempo y lo veamos como algo nuevo, pero está puesto en la Biblia. Y es a lo que apunta, y es a lo que prefigura toda la tipología del Antiguo Testamento. Todo lo que el Antiguo Testamento nos señala el cumplimiento en Jesús. Y todo lo que se cumple en Jesús llega a la plenitud en Jesús mismo.
Por eso la presunción de nosotros como cristianos puede llegar a ser una soberbia tan necia y tan ciega que menospreciemos a Israel y nos ensoberbezcamos contra Israel y nos establezcamos nosotros como los que ahora tienen la revelación de Dios. Mucho cuidado, porque todos tenemos nuestro lugar. Por eso el apóstol Pablo lo dice muy claramente. Escúchalo bien, querido. Dice, porque en el Evangelio de Dios, dice, se manifiesta, dice la salvación al judío primeramente, luego al griego. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque lo que el Señor va a restaurar, lo va a restaurar conforme, dice, al orden de la palabra. Y esta restauración está trazada en la palabra de Dios. Y nos ha dado muestras de lo que Él va a hacer. Por eso nosotros leemos con tanta dulzura la vida de Enoc. ¿Por qué? Dice, porque esto es, la vida de Enoc es un desafío al cristiano después de todo el tiempo que Enoc estuvo sobre la tierra y caminó con Dios, Enoc, y Dios se lo llevó. Lo que señala Enoc, ¿cierto? Lo señala para nosotros. Por eso el apóstol Pedro decía, lo que yo les anuncio, dice, lo escribieron personas que de alguna manera no sabían que no eran para ellos, sino para ustedes lo que se está escribiendo. Y es un anuncio tremendo. ¿Por qué? Porque aquí están las mismas líneas de la restauración que Dios va a hacer. Por eso nosotros podemos tomar la iglesia del Pentecostés, que es lo que hemos venido hablando. Pero ¿qué tomamos de la iglesia del Pentecostés? ¿La forma? ¿Los nombres? No. La iglesia del Pentecostés tenía una capacidad para vivir en unos principios básicos, para vivir en unos principios sencillos y para vivir en unos principios flexibles, pero principios. Los principios básicos, sencillos y flexibles. Ahora, guardando sus proporciones. Yo no estoy diciendo que entonces ahora el usar el internet es pecado. Yo no estoy diciendo que el usar esto o aquello. Estamos en una época que tenemos determinadas cosas. Los medios de transporte, las vías de comunicación son totalmente diferentes a esa época. Yo no estoy votando porque nos compremos túnicas largas, nos dejemos crecer la barba. No me sale, no nos dejemos crecer la barba y que volvamos otra vez y que comamos ciertas cosas y que no estoy diciendo de eso, sino que usemos de aquellos patrones de restauración que en su momento el Señor usó para traer lo nuevo a una nación que no pudo recibirlo. Y sucede lo mismo en este tiempo. Una nación que no puede recibirlo a Él. Una nación, una iglesia que no puede recibirlo a Él. Porque está en lo suyo. ¿Cuál fue el orgullo de los discípulos? Señor, mira qué templo. Mira qué ofrendas. Mira esto es colosal. El Señor dice, no es eso. No es eso. Y precisamente el Señor les habló y les dijo, este templo está descalificado y ustedes lo hicieron un lugar de mercadería. Una de las vergüenzas más grandes que tiene la iglesia cristiana es la mercadería. Y la iglesia católica también, la mercadería. Repito, riquezas, poder y fama.
Pero el Señor ha descalificado todo eso. ¿Cómo lo descalificó? La iglesia del Pentecostés. Y uno puede leer en la iglesia del Pentecostés, dice que nadie decía ser suyo nada de lo que poseía. Dice que vendían sus propiedades y daban el precio de lo vendido a los apóstoles, lo ponían a los pies de los apóstoles, pero lo que dice a continuación es que no había entre ellos necesitado. Esto es la restauración según Dios. ¿Comprendes? Una iglesia anónima, una iglesia sin personajes. Una de las cosas de las cuales más estoy yo cargado por este último tiempo es en los títulos que le ponen a los hombres de Dios. Este era el no sé qué de Dios. Por favor. El único título que nosotros debemos ostentar es siervo de Jesucristo. Ese es un título honorífico, poder ser siervo de Jesucristo. Pero que este es el David del Nuevo Testamento. Este es el Sansón. Bueno, claro que sí hay muchos Sansones del Nuevo Testamento. Que por Dios, no es de esa manera. Esa iglesia del Pentecostés, esa iglesia primitiva, nos mostró y nos desafió cómo, con principios básicos, con principios sencillos y con principios flexibles, Dios avivó, restauró su iglesia en ese tiempo. Ahora, Israel es la iglesia del Antiguo Testamento. La iglesia cristiana es la iglesia del Nuevo Testamento. En la iglesia hay gentiles y judíos. ¿Sí? La nación de Israel va a tener un trato especial, pero no quiero tocar eso. Pero el judío debe creer en el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo dice claramente, no ha desechado Dios a Israel. Y el trato con Israel va a ser adicional. Pero la restauración de su iglesia, y Efesios dice que de los dos pueblos hizo uno solo, la restauración de su iglesia, dice que está trazada dentro de las páginas de la Biblia y no nos podemos salir de ahí. No podemos creer que de alguna manera nosotros tenemos la patente, la exclusividad, la propiedad intelectual y que nosotros sí y los demás no. Por eso yo quiero que rápidamente hablemos sobre ciertas cosas. Rápidamente hablemos sobre ciertas cosas que eternamente el Señor ha suscitado, que eternamente el Señor ha dicho, para que entendamos que Él es el Señor y que nosotros podemos, esperar de Él el cumplimiento de lo que Él ha dicho. Por eso es necesario entonces oír la amonestación del Espíritu. Por eso el Señor dice, oye la voz del Espíritu. Dice, no desprecies la voz del Espíritu. Dice, porque el Señor sí está dispuesto a restaurar completamente su iglesia. Como lo hizo en otros tiempos, dice, Él lo va a hacer ahora. Y lo que nosotros, de acuerdo al estudio de la palabra, entendemos es que son los últimos tiempos. Sé que muchos predicadores y creyentes normales están de acuerdo conmigo que el rapto de la iglesia está
está a minutos, a horas, no sé, está muy cercano. Hoy puede ser el rapto de la iglesia. Hoy están todas las condiciones dadas. Están todas las condiciones dadas. Israel volvió a su tierra y ya se cumplieron 70 años. Uy, uy, uy. Ya se cumplieron los 70 años de Israel haber vuelto a su tierra. Y uno dice, esto está muy cerca. Por eso es necesario oír la amonestación del Espíritu. Como lo dijo el Señor. Yo cito las palabras de un hombre que se llamó, y ahora muchos copiarán el nombre y comenzarán a buscarlo. No se trata de buscar hombres, porque el Señor habló de esa manera en otros tiempos y habló de una manera muy clara. Pero este hombre se llama Derek Prince y este hombre, al igual que a muchos, Dios les ha amonestado. Y digo, tal vez por su circunstancia, porque estuvieron en medio de algo que ellos pudieron discernir y pudieron entender. La persona en realidad no es importante, la amonestación es total. Y a mí me encanta cuando alguien profetiza o alguien habla. La persona a veces no es muy significativa, pero lo que dice, wow. Hay cosas que uno dice, esto tiene fondo, esto tiene peso, esto es una advertencia muy seria. Un gran siervo de Dios habló del terremoto para Bogotá y lo que habló fue muy cierto. Y yo creo sinceramente que el terremoto para Bogotá no ha sido detenido por las oraciones de la iglesia y mucho menos por la bondad de la iglesia, sino por misericordia de Dios. Pero si el Señor lo amonestó a él, también amonestó a este y a este y a este, como hoy te está amonestando a ti. Voy a hablar de una serie de cosas que tenemos que tener en cuenta para no restaurar, sino para esperar la restauración que Dios va a hacer a su iglesia. Una restauración total. Algunos elementos que tenemos que tener nosotros claros en la restauración. No que nosotros estemos a cargo, por favor, entiéndemelo. Yo no estoy a cargo de ninguna restauración. Yo quiero participar de la restauración que Dios va a hacer a su iglesia. Yo quiero participar del vino nuevo que el Señor va a derramar. Yo quiero participar del último y gran avivamiento, según Dios, no según los hombres, según Dios, no según los hombres, el último gran avivamiento que Dios va a suscitar. ¿Entiendes? Yo quiero humildemente decirles que no soy yo el que estoy gestando esto, estoy esperando lo que Dios prometió. Estoy esperando porque la palabra me dice que debo esperarlo. Dice la Escritura claramente que por la fe y la paciencia podemos heredar las promesas. Dice la Escritura claramente que un poquito y el que ha de venir vendrá, Hebreos 10. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Y yo digo, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que perseveran para preservación del alma. Quiero decir, no soy yo el que está gestando la restauración, pero Dios habló que esperáramos la restauración de su iglesia.
Pero para poder esperar la restauración de su iglesia, debemos tener algunos elementos. Debemos tener algunos elementos y considerar algunos elementos para que no sea que esperando al Mesías, el Mesías sea mi tropezadero. Para que no sea, ¿se acuerda como Herodes? Herodes dice, ¿el Mesías? Sí. ¿El rey de los judíos? Sí. Bueno, si lo encuentran, me dicen para yo también ir a adorarlo. Pero él dijo, como en la película de dibujos animados, un niño que es rey, los niños crecen y cuando crecen se pueden volver reyes. O sea, ¿está amenazado mi reino? ¿Está amenazado el reino de mi hijo? Uy, no. Y mandó matar a todos los niños menores de 2 años porque estaba amenazado su reino. ¿Entiendes? Por eso mi advertencia es que muchos pueden oír esta palabra, pero pueden estar sintiéndose amenazados por la aparición del rey. Pueden estar endureciendo su corazón, como los escribas que sabían dónde iban a ser el Mesías, pero nunca lo pudieron recibir. Porque es lo que dice la Escritura. Yo quiero que examinando estos elementos trazados en la Biblia, no es la Biblia según Alfredo, sino estos elementos trazados en la Biblia, se despierte en mí. Dice, principios básicos, flexibles, y se despierte en mí. Dice, la sencillez para poder participar de la restauración que Dios quiere hacer en mi vida y en su iglesia. Primer elemento, el primer elemento que nosotros debemos tener, y de esto hemos hablado mucho, el primer elemento que debemos tener en cuenta en la restauración de la iglesia es que nosotros debemos volver nuestros ojos, es decir, quitar nuestros ojos del patrón estático de organizaciones. Y mucho más de organizaciones piramidales, donde hay una cabeza visible, hombre, donde hay una cabeza, una junta, donde hay comités que generan y se centralizan en torno a una organización, un edificio. Lo primero que tenemos que hacer es entender, como en los tiempos del Señor, que el rey no va a nacer en un palacio. ¿Entiendes? Que el Señor va a visitar a su pueblo no en un palacio. Es decir, debemos, y no en un templo, debemos quitar los ojos, debemos volver nuestros ojos dice, organizaciones o centralizaciones en hombres, en edificios, en nombres. Dice, quitar los ojos de ahí. Porque algunos andan diciendo, No. Hay que quitar los ojos de ahí. No estoy negando el hecho de que haya gente que pueda estar escuchando a Dios en esos lugares. Pero si escuchan a Dios, no es para perpetuar sus organizaciones, ni para perpetuar sus líderes, ni para perpetuar. ¿Sí? Ahora, no estoy diciendo que vengan detrás de mí. Lo que quiero decir es que vuelvas tus ojos de esa centralización del poder piramidal que los hombres hemos tenido como sinónimo de fe. ¿Ya? Y más bien, volvamos nuestros ojos, es decir, quitemos los ojos de ahí y pongamos nuestros ojos más bien en una comunidad disciplinada de creyentes que se reúnen
en la naturaleza del Señor, así sea en una casa. ¿Sí me hago entender? Por eso dicen, cuando les digan allí está el Cristo, o ven allí está, o ven a los desiertos, ¿qué es lo que dice la Escritura? No vayáis, no les creáis. Y alguien diría, sí, pero es que la frase siguiente dice que del oriente al occidente. Lo que quiero yo resaltar es que muchos dicen, aquí está el Cristo. Muchos dicen, aquí está el gran movimiento de Dios. ¿Tú crees que el gran movimiento es una gran banda de músicos culturizados en el peinado, en el vestido, en el hablado? ¿Tú crees que ahí no va a estar la restauración del Señor? La restauración del Señor va a estar en la sencillez de los creyentes disciplinados que se congregan en su nombre, aún en una casa, aún en un lugar tan sencillo como una casa. La tierra está llena de la presencia de Dios. ¿Sabe por qué no lo vemos nosotros? Porque estamos ciegos. Entiéndeme, por favor. Escribía alguien, no recuerdo el nombre, una dama, por toda la tierra hay zarzas ardientes, pero solo los que ven se quitan los zapatos. ¿Entiendes lo que quiero decir? No está el Señor suscitando un movimiento en este último tiempo en ningún lugar diferente a donde haya 2 o 3 congregados en su nombre. Dice, aún en una casa muy humilde y en una casa muy sencilla, donde esté la sencillez del corazón. Y esto tiene que desarmarnos a nosotros desde todo punto de vista de esperar. Hace unos años en Colombia dijeron que el plan Mateo, sacaron publicidad escrita, todas las iglesias se comprometieron, hicieron una gran campaña, lanzaron volantes, hicieron no sé qué tal noche y qué vamos a hacer y que esto y que el plan Mateo y que la noche del plan Mateo presentaron una película. Si estamos hablando, eso fue más o menos, debió ser en los años 2000 y pico. Presentaron una película del año 1990 y una grabación de un predicador del año 1980. Y ya, eso fue todo. ¿Dónde quedó el plan Mateo? ¿Dónde quedó el plan Mateo? Quedó solamente en alaraca de los hombres. No es eso lo que Dios va a levantar. No creas que el Señor tiene publicidad, no creas que el Señor tiene grandes publicistas. No. Dice, aún en lo secreto de las alcobas, el Señor está levantando una comunidad disciplinada de creyentes congregados en su nombre, en su casa. ¿Sabes cómo Dios va a restaurar a su iglesia en este último tiempo? Dice, donde 2 o más se congreguen en su nombre, no en otro nombre, sino en su nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Parece sencillo este elemento, y parece insignificante, pero es más relevante de lo que tú y yo podamos pensar. ¿Por qué? Porque hoy se espera que las grandes organizaciones traigan el gran avivamiento a la tierra. Hoy se espera que los grandes hombres investidos de títulos, estudiados en no sé dónde, sean los que traigan el último avivamiento a la tierra. Mentiras. Mentiras, mentiras, mentiras.
Esto no tiene nada que ver con lo conocido. Esto tiene que ver con, dice, el trabajo del Espíritu Santo convenciendo de pecado, de justicia y de juicio a los creyentes donde quiera que vivan y donde quiera que estén. Sobre eso vamos a seguir y les invito a que no se pierdan dentro de 8 días lo que vamos a hablar, porque vamos a seguir hablando sobre estas cosas. Padre, yo quiero rogarte que nos hagas entender, Señor, que tú eres soberano y como soberano estás actuando, porque eres verdadero, Señor. Y no has dejado de estar en medio de nosotros. Y no has dejado de actuar en medio de nosotros. Por eso te imploro en el nombre y en la autoridad de Jesús, que hables al corazón de cada creyente, donde quiera que esté. No sé quién seas tú, pero yo te pido que tomes en cuenta en esta mañana ese sencillo elemento de quitar los ojos de las grandes organizaciones, de los líderes en pedestales, de aplausos de las multitudes, que quites de tu mente y de tu corazón que Dios va a restaurar su iglesia de esa manera, y que vuelvas tus ojos a la sencillez de la compunción de corazón, a la sencillez de la sinceridad, a la sencillez de la zarza ardiente en ese monte desierto, donde podemos ver que es tierra santa, donde podemos ver que Dios actúa. Dejemos de esperar un gran movimiento en un palacio. El Rey vendrá de una manera que nosotros no pensamos. Por eso, dile: Señor, dame ojos espirituales, corazón espiritual, oídos espirituales, para entender lo que tú tienes para este último tiempo. Ahí donde tú estás, yo quiero alentar en tu corazón la esperanza de la restauración de esa última iglesia que el Señor ha dicho que va a restaurar totalmente para su gloria. Bendito sea su nombre, que lo ha prometido y lo hará, y nos lo ha mostrado en la palabra cómo lo va a hacer. Pero tiene que trabajar quitándonos esas ideas para que no vayamos a tropezar en el Cristo que nos es manifestado. Muchas gracias, porque en esta guía, Señor, yo confío, y en el poder de tu Espíritu yo confío que tú hables a cada creyente. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Ahí estamos para que continúen con nosotros en este caminar. Mañana tempranito, yo veré, vamos a hacer cena normal y vamos a seguir predicando la palabra de Dios. Dice Marcos Vidal: mientras viva yo, las piedras no hablarán. Dios les bendiga.